La cinta comienza con el asalto a una entidad bancaria, mientras observamos cómo un sujeto de cabellera canosa ingresa a la cámara acorazada, detona una caja de seguridad y consigue un curioso dispositivo tecnológico que entrega a su socio. La fuerza policial ya tiene acordonado el lugar, pero, inesperadamente, una pequeña niña se aproxima y, sin prestar atención, entra al establecimiento. Lo sorprendente es que dicha niña en realidad resulta ser un anciano disfrazado, experto en el manejo de armas, por lo que no le resulta difícil eliminar a los ladrones. Frank es un teniente investigador del Grupo Especial de la Policía de Los Ángeles. Relata que la jornada posterior al asalto al banco transcurrió como cualquier otra. Despertó en su apartamento solitario de agente, observó una fotografía de su esposa uniformada fallecida y reprimió el llanto. Se dirige a la comisaría, donde es recibido por su camarada Ed y sus colegas. Su superiora comenta que los atracadores del banco, a quienes envió a cuidados intensivos, ahora están preparando una demanda, lo que podría provocar el cierre del grupo especial por culpa de ese incidente. En verdad, Frank tiene fortuna de continuar allí después de lo sucedido en McDonald's un año atrás. El asunto es que ahora él y Ed están apartados del caso del banco, por lo cual los destinan a indagar un accidente en Malibú. Junto a Ed, observan el retrato del veterano investigador Frank Drebin, quien resultaría ser el padre del Frank Drebin de esta cinta, que sigue a su modo las huellas de su progenitor. Si está orgulloso de él, debería darle una señal, quizá en la figura de un búho. Arriban entonces al sitio del siniestro. El hombre que perdió la vida se llamaba Simon, y al parecer se precipitó desde un barranco en su automóvil eléctrico. Descubren una caja de cerillos peculiar, pero sin muchas vueltas Frank sugiere archivar el caso como un suicidio. Por ende, retiran el vehículo, regresan a la central, toman café y, aunque Frank ya no forma parte de la investigación del banco, le comunican que los asaltantes desconocían para quién trabajaban y que tenían permiso de quedarse con el botín. Al parecer buscaban otra cosa, así que él se ofrece para interrogar a uno de ellos. Mientras sirven más café, le notifican que una dama lo espera en su despacho. Se trata de Beth Davenport, una mujer apasionada que cautiva a Frank. Beth es hermana de Simon, el sujeto del percance automovilístico. Le invita a tomar asiento. Ella afirma que su hermano no se quitó la vida, sino que alguien lo eliminó. Simon era programador y laboraba para Richard Kane, un genio creador de coches eléctricos. Frank le pide que deje la labor policial en sus manos. Ella se muestra ofendida, pero aún así le entrega una tarjeta de presentación de uno de sus libros para que pueda localizarla cuando obtenga novedades. Beth redacta novelas criminales inspiradas en hechos reales que ella misma imagina. Finaliza la conversación. Él le invita a marcharse, pero antes de irse, Beth toma la silla que le ofrecieron y la arrastra por la comisaría mientras se retira. El asunto es que el caso de Simon despierta la curiosidad de Frank, quien recibe su café mientras maneja. Llega entonces a un evento de Richard Kane, quien ya se encontraba guardando a Frank. Se relata que Simón fue un gran empleado y que nadie se imaginaba lo de su autoeliminación, aunque Frank aclara que solo es un presunto suicidio. Arriban a un aparato de tratamiento infrarrojo que incrementa la testosterona, ya que el nivel de semen en los varones está por los suelos. Ricardo desea fumar un poco y extrae una cajita de cerillas idéntica a la que tenía Simón, pero Ricardo comenta que proviene de un club privado de la élite social, un sitio donde los hombres pueden comportarse como tales. Se ríen un rato y luego se despiden. Ricardo realiza una llamada y ordena entregarle a Frank un obsequio. Le regala un automóvil eléctrico. Lo prueba y de paso golpea y aplasta las manos de Ed, destroza la estación de recarga y libera a varios prisioneros. Frank procede a interrogar a uno de los atracadores del banco, pero este insiste en que jamás estuvo allí. El asunto es que Frank pide reproducir la grabación de su cámara, aunque un poco desfasado de lo que realmente buscaba. Todos sus compañeros observan que dejó escapar a un sujeto armado por ir al baño y disparó para desalojar a uno. Adelantan la cinta y el detenido aparece en el video del robo al banco, por lo que empieza a confesar. El individuo que los contrató únicamente quería extraer una caja de seguridad, la cual pertenecía a Simón. En otras palabras, el caso del banco y el accidente son el mismo. Mientras tanto, en otra escena, Ricardo ofrece un discurso a sus aliados. Pese al desarrollo tecnológico al que han contribuido, el planeta no ha mejorado. Existe demasiada gente que no se ha ganado un lugar y que no está diseñada como ellos. El sistema actual no está funcionando, por lo que necesitan desconectarlo y reiniciarlo. Presenta así el dispositivo sustraído de la caja fuerte, al que denomina el impulsor mortal del odio absoluto. Enseña un experimento que realizó en un centro comunitario. Cuando activan el aparato, se emite una frecuencia sonora que provoca que las personas del mundo contemporáneo retrocedan a su instinto primitivo.
La señal se propagará por todos los aparatos hasta que el planeta entero quede contagiado. Mientras eso sucede, ellos se refugiarán en un búnker. Todo con la finalidad de que los sobrevivientes se ganen su puesto junto a ellos. De esa manera obtendrán un mundo en blanco en el que podrán reconstruir todo y convertirse en los nuevos fundadores. Regresando a Frank, descubre que el club privado mencionado por Ricardo se encuentra cerca del lugar donde Simón se accidentó, por lo que decide investigar, mientras su coche eléctrico se encarga parcialmente de todo. Conversa con el camarero, quien resulta ser el hermano del único sujeto blanco al que Frank disparó por la espalda. No desea colaborar, así que Frank lo estrella varias veces contra la mesa. Simon estuvo presente el día del accidente, por lo que debe revisar las grabaciones de seguridad. Con algo de fortuna, se topan nuevamente con Beth, quien también llegó allí para obtener datos. Conversan un instante, pero Richard aparece frente a ellos, sin saber que Beth es hermana de Simon. Frank solicita acceso a las filmaciones de vigilancia, pero Richard simplemente lo rechaza, alegando que los integrantes merecen discreción. Richard propone cenar con Beth, ella acepta, y Frank deberá aprovechar la ocasión para ingresar a las cámaras. Mientras ellos comparten la cena, vemos cómo Frank se encarga de derribar al sujeto que custodiaba la entrada a las grabaciones. Ingresa con cautela para no ser descubierto, pero termina rodando por las escaleras. Beth necesita ganar tiempo, así que toma el micrófono y comienza a cantar. En lo que esto sucede, Frank reparte golpes en cadena y logra acceder a las filmaciones. Richard y Simon habían conversado la noche anterior. Curiosamente, Simon también tenía contacto con un reportero de investigación. Comienzan a sonar todas las alarmas, por lo que todos se marchan. La superiora de Frank recibe noticias, requiere que él se presente de inmediato, y así lo hace. Ella advierte que no debe enfrentarse a Richard, ya que es una figura muy influyente, pero él insiste en que es un criminal, implicado tanto en el asesinato de Simon como en el atraco al banco. Frank tenía prohibido intervenir en el caso del banco, por lo que ella lo suspendió un par de semanas. Antes de ingresar a su apartamento, lo sorprende Beth. Él quiere saber lo que halló en los videos de vigilancia, pero al no obtener respuesta, propone cenar juntos y entre una charla con doble sentido, terminan entrando al departamento. Frente al edificio, en la azotea, aparece el hombre de cabello blanco para espiarlos, mientras Frank cuenta cómo quedó viudo. Se disponen a cocinar, así que cierran las cortinas. Ahora son observados con visión térmica y parecía que hacían otra cosa con el perro, pero todo se debía a la perspectiva y al final acaban besándose. Frank está suspendido, por lo que viajan a una cabaña para disfrutar su romance, construyen un muñeco de nieve, le dan vida con un libro de hechizos, se vuelven íntimos, lo marginan, el muñeco intenta acabar con ellos, le cortan el cuello, se besan y regresan a la ciudad. Es momento de que Frank retome el caso. Visita al reportero que aparecía en las grabaciones de vigilancia. La puerta está abierta, así que entra, pisa un charco de sangre, encuentra un cuchillo con una nota que le pide sostenerlo, lo cual es exactamente lo que hace. Otra nota solicita que emplee una grabadora, que pronuncie su nombre seguido de "yo fui el responsable". Nadie contesta, así que ingresa al cuarto y para su sorpresa, el reportero ya había sido ejecutado. Con todo esto comprende que le tendieron una emboscada. Intenta ocultar el cadáver del periodista, pero termina decapitándolo con el ventilador del techo. Arriba la policía para arrestarlo. Frank realiza piruetas para huir, salta por la ventana y escapa utilizando su automóvil eléctrico, vehículo que de inmediato es controlado por Richard. Ahora Frank entiende cómo fue que Simon se despeñó con un coche eléctrico. Richard interrumpe la llamada y Frank debe escapar antes de que el automóvil se precipite hacia el mar. Dispara varias veces y consigue desprender el parabrisas, pero se topa con unos globos, con unas abejas y con otro parabrisas. Presiona todos los mandos, invoca al antiguo asistente de Office y logra abrir la puerta del auto. Frank se comunica con Ed, quien le informa que ya existe una orden de captura por lo del periodista, aunque el alcalde se enteró de todo y les retiró el financiamiento, motivo por el cual clausuraron el escuadrón de inmediato. Cuelga la llamada y destroza su móvil. En un taxi, toma prestado el teléfono del chofer para contactarse con Beth y narrarle todo. Finaliza la conversación y rompe el celular del taxista. Llega junto a Beth, desinfecta la lesión con alcohol en su antebrazo mientras accidentalmente lo sazona. Beth relata que cuando su hermano lo llamó antes de fallecer, le confesó que estaba desarrollando un dispositivo de terapia para tranquilizar a las personas, pero querían utilizarlo con el fin opuesto. Ante esto, Frank cree que ella solo fingió amarlo,
Y aunque ella asegura que no es así, a él le fastidia más que su TiVo, que básicamente es una cámara grabadora, se haya conectado a internet, porque ahora todas sus telenovelas han sido borradas. Recibe otra llamada de Ed, parte el aparato y se dirige con él, no sin antes llevarse su TiVo. Ed reconoció al sujeto del descapotable blanco que apareció al inicio de la película. Necesitan aislarlo y obligarlo a hablar. Lo hacen subir a un vehículo y lo duermen. Despierta en una camilla esposado, le hacen creer que ha permanecido allí 3 días mientras transmiten en las noticias que Richard fue detenido. Frank aparece y afirma que Richard lo inculpó por la muerte de Simon y del periodista. Él no cree nada de lo que dice, pero Frank le menciona que en prisión esperan a un tipo atractivo como él. Se volverá célebre, su legión de admiradores lo ayudará a salir libre, será un sujeto con renombre, así que ya no comerá pan, hará ayuno intermitente y solo ingerirá caldo. El asunto es que lo persuade de soltarlo todo, que Richard aprovechará la contienda de la WWFC para emitir una señal que volverá frenéticos a todos y que el dispositivo estará dentro de las esferas de fin de año. Concluye la confesión, las paredes se desploman, todo resultó ser una celada para obtener dicha admisión. La oficial que lo asistía pregunta si una confesión de ese tipo es válida, a lo que Frank afirma que en ocasiones se debe quebrantar la ley. Después de su declaración, las paredes se alzan y arrestan a Frank por realizar actos ilícitos. Él desea entender cómo organizaron todo tan veloz, a lo que la gente señala que prácticamente chantajearon a una contratista si no cooperaba. Tras esta revelación, ahora se abre un muro virtual y acaban arrestando a la agente. Avanzamos al espectáculo de la WWFC. Ed le entrega a Frank unos tapones auditivos que, en caso de ser necesario, impedirán que las ondas lo afecten. Mientras tanto, por otra parte, Beth arriba al palco buscando a Richard. Intenta dispararle, pero su pistola está descargada. Él se ocupa de retirarle las armas que llevaba ocultas, incluso la escopeta que escondió en su peluca. Las esferas de Año Nuevo ya son detectadas. Frank se lanza de cabeza mientras accidentalmente enciende las bolas. Su pantalón se engancha en las cuerdas y terminan cayendo esferas frente a todos. Frank consigue atrapar el aparato y salir de las bolas, claro que sin percatarse de que iba sin los pantalones. Richard lo intercepta en la salida y activa el artefacto mediante un botón que llevaba en la mano. Toda la multitud enloquece y comienza el combate, de todos contra todos, mientras Ed empuja a varios niños en medio del caos. Richard, junto a sus ancianos socios, se dirige a unas motocicletas para escapar al refugio, aunque muchos de ellos no saben conducir. Richard programa en su dispositivo que varios sujetos ataquen a Frank, pero este no se complica en desarmarlos sin acabar con sus existencias. Se sube a un automóvil aunque este no arranca. Frente a él surge un búho, y como fue lo que solicitó a su padre frente al retrato, entonces el ave nocturna debía ser su progenitor. Se aferra a las garras de su padre y va tras Richard, todo esto mientras degusta un café. Su padre apunta y le lanza un trozo de excremento hacia Richard, provocando que se estrelle y termine cayendo en una fuente. Frank, que en ese momento es sustituido por Dave Bautista, continúa con la conversación mientras Frank había ido al baño. Richard intenta enfrentarlo, pero no resiste más de un puñetazo de Frank. Intenta huir volando, pero se impacta contra un poste eléctrico, lo que ocasiona que lo detengan. Finalmente, Beth aparece con ellos, extrae su pistola y apunta a Richard. Frank aconseja que no lo haga, que aunque acabar con la existencia de alguien pueda sentirse maravilloso, no vale la pena desperdiciar el porvenir que les espera por unos segundos de la mejor sensación de su vida. Beth entonces renuncia a disparar, apaga el dispositivo que volvió agresivas a las personas y ahora todos se están abrazando. Richard es capturado, y mientras la pareja se besa dentro de la ambulancia, el búho sobrevuela encima de ellos, concluyendo de esta forma la película. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.